está llevando otra vez por ahí por la posición de Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. Vamos a estar leyendo por ahí en adelante, pero en el 10. Gálatas capítulo número 3. El 10 dice: porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Nuevamente repito, todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto la ley, dice, ninguno se justifica, para con Dios queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Estamos en un tiempo, amén, que es como un fasad, es una moda. Y las iglesias actualmente se están tirando todas bajo la misma tendencia, movimiento sionista, volver nuevamente a la ley. Porque amando al pueblo de Dios, amando a Israel, y entonces para poder amar a Israel pues tenemos que aprender y hacer lo que ellos estaban haciendo. El problema que se encontraba en estos momentos dados específicos aquí en Gálatas, que tenemos que ponerlo en la referencia bíblica, para que se sepa de qué es que se está hablando ahí, amén. Es que el apóstol Pablo, a quien el Señor llama, cuando él era Saulo de Tarso, perseguidor de los creyentes, Dios lo escoge fuera de el panorama que había de todos los demás apóstoles, porque Dios tenía un plan exclusivo con este varón. Dios sabía que el pueblo aquel a quien él había llegado, por quienes él había muerto en la cruz, en esta cruz del Calvario, no le habían de aceptar a él. Dice la porción bíblica: porque a los suyos vino y los suyos, más los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a nosotros. Pero para este entonces, amén, el apóstol Pablo no estaba en la misma corriente que están los demás apóstoles. Los demás apóstoles, amén, creían en que había que circuncidar al pueblo gentil y que el pueblo gentil tenía que llevar las normas establecidas por la ley para poder ser salvo. Mas sin embargo el Señor tiene que irse fuera de la tonalidad, fuera del paradigma, fuera, amén, aleluya, de la normalidad que había, alabado sea el Señor, de la corriente que existía, para coger a este Salmón, que era el apóstol Pablo. Él venía en contra de la corriente. Él venía presentándole al pueblo de Dios, amén, que una vez aceptaran a Cristo como su único y exclusivo Salvador personal, eso era todo lo que necesitaban. Porque la circuncisión no era parte de. El guardar la ley no era el requisito para aquellos creyentes en Cristo. Y esta es la tonalidad que estamos recibiendo, amén, de esta porción bíblica. Y por eso que el apóstol dice: porque todos los que son de la obra de la ley están bajo la maldición. Hace esta aseveración tan grande porque cuando él había salido y regresó, se encuentra ahora que estaban tratando de circuncidar ahora a los nuevos creyentes. Aún Pedro estaba dentro de este ambiente. Y él le llamó la atención a Pedro, y le llamó la atención a los demás apóstoles, indicándole, amén, que el Señor había muerto por los creyentes en Cristo Jesús.
no era para proselitarlos a ellos a ser judíos. Esto nace de un sentimiento natural, un sentimiento profundo de nacionalidad de los judíos. Creían, amén, que había que nacionalizar a todo aquel que creyese en el Cristo judío, porque Cristo era judío. Amén, tenemos que aceptarlo. No obstante, como judío vino a los suyos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos no le aceptaron a Jesús. Decíamos en la predicación pasada que Él entró en un pollino o entró en un asna y un pollino. Alabado sea el Señor Jesús. Ellos esperaban que entrara con un corcel y apareciera como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el que había de políticamente cambiar la posición que había en torno de política de Israel, y había de nombrarse rey en medio de todos ellos. Por esto es que el pueblo de Israel no acepta a Jesús como el Mesías prometido. Por esto es que todavía Dios está tratando con ese pueblo. No estamos diciendo, amén, que hay que echarlo hacia un lado. Estamos diciendo que el Señor, como ellos no le aceptaron, entonces Él aceptó a aquellos que le aceptaron. A los suyos vino, esto es a los judíos, mas los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los creyentes en Cristo Jesús, cristianos, a estos Dios les potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Esto es a nosotros. Sin embargo, estamos en un tiempo, como dije al principio, en que hay esto es constante, esto es como hemos repetido cuantas veces, amén, en nuestras enseñanzas acerca de esto, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Este movimiento no es de ahora, este movimiento es constante, viene aún el apóstol, amén, aleluya, ministra con los de Gálatas, y cuando se va y regresa se los encuentra ahora a ellos proselitando a los demás. Esto es, a saber, circuncidándolos, porque había que circuncidarse para poder guardar la ley. Y el apóstol le dice y le llama severamente a Pedro, amén, gloria a Dios, indicándole de que no era esto lo que el Señor estaba buscando. Para eso no fue que el Señor lo llamó a él mientras él era Saulo de Tarso persiguiendo a los creyentes, amén, aleluya. Era para darle un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto estaba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese nuevo pacto lo hemos recibido nosotros, amén, aleluya. El Nuevo Testamento en la disposición bíblica, alabado sea el Señor. En otras palabras, la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ende, amén, aleluya, dice, escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que está escrita en el libro de la ley para hacerlas. Dice, amén. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica, para con Dios queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Es decir, entonces, amén, que no hay que estar, amén, envueltos en un movimiento sionista, ni estar buscando nuevamente ahora las raíces del pueblo de Dios a través de Israel, porque para con Israel Dios tenía un propósito y Dios todavía tiene un propósito con Israel. No se ha cumplido todavía el tiempo para con Israel. Dios ha de salvar a ese pueblo. De hecho, los 144,000 escogidos, está hablando, son judíos. Amén. Estos, amén, aleluya, son las 12 tribus de Israel, con la excepción de la disposición de la tribu de Dan, porque se envolvieron en la idolatría. Alabado sea el Señor Jesús. Pero de ahí en adelante son 144,000 escogidos, a los cuales Jehová Dios ha de salvar para su beneplácito, porque a ellos vino. Y cuando entonces Él venga en gloria como Jesús el Mesías, nuestro Salvador, cuando la iglesia venga con Él en gloria, alabado sea el Señor Jesús, aleluya, nosotros regresemos con Él en gloria, entonces le verán y entonces creerán en el Mesías prometido.
Esto es Israel. Pero para el creyente, para la iglesia actualmente hoy en día, amén, debe de dar en una forma suficiente, amén, aleluya, la disposición de que Jesucristo es el nuevo pacto. Jesucristo es el sacrificio vicario, amén, del Padre establecido en la cruz del Calvario. El problema que nos encontramos con esto y por qué estamos dándole tanta connotación a esto es que el enemigo de la justicia es sagaz. Y como el enemigo de la justicia es sagaz, quiere traer al pueblo nuevamente a la misma posición de error que estaba tratando el apóstol Pedro y los demás apóstoles para con la iglesia, de judaizarlos, o sea, de meterlos en la posición judaizante, en otras palabras, proselitarlos, meterlos, amén, aleluya, a guardar la ley para poder ser salvos. La ley nunca salvó a nadie. La ley, ante el contrario, condenaba, porque nadie pudo guardar la ley como tal. Jesucristo dijo de sí mismo, amén, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Y como Él cumplió la ley, amén, aleluya, entonces se da a sí mismo por sacrificio vicario en cruenta cruz del Calvario, y por ende ahora, amén, entiéndase que anteriormente establece la porción bíblica que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por esto es que Cristo tiene que morir en la cruenta cruz del Calvario. Por esto es que cuando Pedro le dice al maestro, tal cosa no te acontezca, porque el Señor le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, amén, muera y vaya en cuenta cruz del Calvario. Y él le dijo, maestro, de ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor le dijo directamente a él, el Señor te reprenda, Satanás. Al mismo a quien unos versículos anteriormente en ese capítulo había dicho, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando él pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos contestan, y luego entonces, aleluya, él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y él, Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mas sin embargo, este mismo Pedro ahora le está diciendo al maestro, no es necesario que tú mueras. Por esto es que esta madre en la porción bíblica establece que ella quería que un hijo estuviera a la derecha y el otro estuviera a la izquierda. Porque ellos estaban creídos que Jesús había venido a establecer un reino literal en aquellos tiempos. Y por cuanto no era así, amén, entonces el pueblo de Israel no aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador personal. El pueblo de Israel todavía está esperando a su Mesías. Y Dios ha de tratar con ellos porque Dios tiene un trato exclusivo con ellos. Amén, aleluya. Pero nosotros somos ahora el guión, nosotros somos ahora el paréntesis entre el tiempo en el cual, alabado sea el Señor Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Ahí entramos nosotros en ese paréntesis. Ese es el tiempo de la iglesia. Eso somos nosotros. Amén, aleluya. Es por Jesucristo. Amén. Es por su gracia. Es por su amor. Es por su misericordia. Alabado sea el Señor. No por los rudimentos de la ley. No por posiciones que tú puedas hacer. No por rituales que tú puedas hacer. Llega un momento dado en que el Señor le dice, amén, al pueblo que estaba alto ya. Estaba harto. Aleluya. De cuánta posición había de que le presentaban, amén, como servicio, aleluya, de sacrificio, porque todo lo hacían de labios, más su corazón estaba lejos de él. ¿Cuántos hay hoy, un día como hoy, reunidos en suntuosos templos, con un coro tremendo cantando, con unas orquestas tocando, aleluya, con un coro de profesionales con voces, amén, aleluya, exclusivas para dar un show, alabado sea el Señor Jesús, de labio, honrando a Dios de labio, pero todo es un show, mas su corazón está lejos de él. Nos ayude el Señor, alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Por eso es que cuando estudiamos esta porción bíblica, aleluya, y vemos, dice, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Esto es a nosotros, amén, aleluya. Vamos a vivir por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El versículo número 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Había una maldición en torno a la ley. Y que como el hombre nunca pudo cumplirla, entiéndase, la ley fue el ayo que vino a traer al hombre a Cristo. La ley fue, amén, aleluya, en el Antiguo Testamento, lo que cuando Dios escogió el pueblo de Israel, le dio una ley para que siguieran. Eso era una ley establecida para ese pueblo. Pero era para llevarlos hasta donde estaba Cristo. Una vez Cristo está en el panorama, ya la ley sirvió, aleluya, lo que necesitaba servir en ese programa del cielo. Ya la ley llegó hasta ahí. Y por eso Jesús de sí mismo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. El Señor Jesús, en el matasello divino, amén, aleluya, explica y establece claramente que el único que puede cumplir con la ley había sido Él. Y asimismo se establece, aleluya, como el sacrificio vicario del Padre. La porción bíblica a nosotros nos dice claramente, amén, por cuanto no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Fue salvo, hemos sido salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cuenta cruz de Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito cualquiera que es colgado en un madero. Jesucristo asimismo se hizo maldición. Ahí entramos en el punto, amén, aleluya, que muchos de los creyentes hoy en día y muchos de los pastores hoy en día no les gusta hablar acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, solamente lo tiran en términos a lo que se refiere a la muerte y pasión de Cristo, y enseguida rápido luego por entrar a la resurrección, porque ahí eso no tiene ningún valor para ellos. Pero sin embargo, o no obstante, el hecho de que Jesús muere en cruenta cruz del Calvario, dice la misma porción bíblica aquí que hemos hablado, que hemos leído, amén, que Él se hizo maldición por nosotros. Él llevó en Él, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Alabado sea el Señor. Por eso es que actualmente hoy en día hay tantos enfermos entre vosotros, dice la misma porción bíblica, porque no le han creído a ese que llevó las enfermedades en cruenta cruz del Calvario. El propósito del enemigo de justicia siempre ha sido el de quitarle a la iglesia el poder que tiene a través de la unción del poder del Espíritu Santo. Jesús mismo le dice a sus discípulos, aleluya, quedaos aquí hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo. Dice, cuando seáis llenos del poder del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo profundo de la tierra. Alabado sea el Señor Jesús. Pero no era sino hasta que no fuesen llenos de la unción del poder del Espíritu Santo. Y hoy en día esa es la cadencia mayor que hay en cada uno de los templos en un momento dado. Aleluya, que se han establecido en las suntuosidades, en lo grande, en el show, en aquello, en lo otro. Y el Espíritu Santo nunca está en el panorama, aleluya, del programa de dicha iglesia, amén, que hemos mencionado. Cuando se quiere demostrar y derramar la unción del poder del Espíritu Santo, comienzan a controlarlo, comienzan a aguantarlo. No, porque hay que ser ordenados, amén, gloria a Dios. Es decir, el culto es a Dios, y cuando Dios se presenta, entonces no quieren que Dios se manifieste. ¿Estás viendo la posición nada que estamos mirando hoy en día? Porque es que a la justicia le conviene que la iglesia siga mirando, amén, aleluya, a la ley, y mirando a los judíos, y mirando, aleluya, gloria a Dios, a el Antiguo Testamento, en vez de estar, amén, aleluya, en relación con la posición del Nuevo Testamento, porque el poder que se ha recibido, se recibe, amén, o lo recibe la iglesia, amén, una vez estaban reunidos, amén, aleluya, en el aposento alto. Dice Hechos 2 que descendió en este lugar
un viento recio, aleluya, que estremeció toda la casa. Y dice que todos los que estaban en ese lugar, 120 en cabalidad, fueron llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo. Y hablaron lenguas repartidas como de fuego. Alabado sea el Señor Jesús. La gente que estaba alrededor, la muchedumbre decía, no son estos judíos, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Dando testimonio, aleluya, de que la unción del poder de Dios había descendido sobre los discípulos, aleluya, y estaban llenos del Espíritu Santo. Esto en el 17 dice, esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, la ley no es sobre la promesa y la promesa es Cristo. La ley jamás podrá ir por encima de la promesa y la promesa era Cristo. La ley, como he dicho anteriormente, era el ayo para que nos llevase hasta donde está Cristo. Y dice el 19, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa ordenada, aquella que por los ángeles de la mano de un mediador. En otras palabras, la ley fue establecida para que nos llevara, como dije anteriormente, aleluya, era un ayo para que guiara al pueblo, para que conduciese al pueblo hasta el momento en que apareciese la promesa. Por eso cuando Juan le ve, le dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dando confirmación, amén, aleluya, de que el Padre había enviado ahora eso que era la promesa. El Mesías prometido, aleluya. Ha adorado Dios que habría de dar su vida en cruenta cruz del Calvario. El 21 dice, estoy todavía en el capítulo número 3 de Gálatas, amén. Luego, la ley es contra la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos creyentes hoy en día que lamentablemente han caído bajo este mismo fad o este mismo estilo de vida que en un momento dado se está presentando. Aleluya. Y han dejado a Cristo y se han vuelto ahora a la ley. Y ahora usted lo encuentra metido en diferentes iglesias, aleluya, buscando lo que concierne, aleluya, a Israel. Bueno, Israel va a ser salva, Israel ha de recibir su bendición, Israel, los israelitas. Tú no eres israelita. Tú eres de la nación que tú seas, hispano, americano, alabado Dios, o americano, gloria a Dios, aleluya, o con lo que sea, pero israelita no eres. A los israelitas es que Dios tiene ese procede esa promesa establecida para con ellos. El pacto de Abraham fue para con ellos. El pacto nuestro está establecido en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que muere en cuenta del cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero antes que viniese, dice, la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que había de ser descubierta. Una vez descubierta la fe, ya no teníamos que estar encerrados bajo la posición de la ley. Como actualmente no tenemos que estar encerrados bajo la disposición de la ley, ni hay que estar, aleluya, buscando la posición de circuncisión, aleluya, para poder proselitar a nadie, amén, para seguir con los rituales de la ley, porque la ley no salva, nuevamente vuelvo y digo, a nadie. Pero antes que viniese la fe, estamos guardados bajo la ley, encerrados para que toda fe había de ser descubierta, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados ahora por la fe. El 24, más el 25 dice, más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Una vez apareció la fe en Cristo,
ya no hay que estar bajo la ley. No hay necesidad de estar sometido, proselitado o estar haciendo, amén, aleluya, lo que hoy en día se está presentando este movimiento sionista de muchas iglesias, aleluya, creyentes, que porque ahora el FAD o el procedimiento es, la iglesia tiene que ayudar a Israel y bendecir a Israel porque la bendición está en Israel. Amén. La iglesia tiene que reconocer que Israel es el pueblo de Dios. Amén. Pero no es que tenemos que entrar ahora en la disposición de lo que concierne a la ley que le corresponde a ellos. Es que tenemos que, amén, reconocer que nosotros estamos fuera de esa posición de la ley, estamos por la fe. Vivimos en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nuestro Salvador es Cristo y no la ley. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Vestidos. En otras palabras, tú te desvistes de Cristo cuando estás aceptando nuevamente el ser proselitado bajo la ley. Estás dejando, aleluya, a Cristo que vino a morir en cuenta cruz del Calvario, aleluya, para estar ahora siendo proselitado bajo la ley. Te estás desvistiendo de la gracia que es otorgada en Cristo Jesús, Señor nuestro. 28 dice, no hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, por cuanto todos vosotros sois unos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa de los herederos, amén, aleluya, que hay establecida para con el primer procedimiento del pacto abrahámico. No hay que aceptar la posición del pacto abrahámico porque estamos bajo la disposición, aleluya, de la fe, ahora en gracia del Señor, aleluya, bajo la gracia, no bajo la ley. Gloria a Dios, amén. El capítulo número 4, el versículo número 4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Esa es la unción poderosa del poder de Dios en nuestras vidas. El capítulo número 5, el versículo número 1 dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volváis otra vez a ser presos del yugo de la servidumbre. Y el 4 dice, vacíos sois de Cristo, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y lo voy a leer nuevamente porque me parece que hay muchos, amén, aleluya, que todavía están un poquito equívocos en torno a esto. Una vez tú estás en Cristo, una vez tú aceptas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador personal, una vez el Espíritu Santo te ha sellado con el matasello de que eres propiedad de Cristo, si te retornas nuevamente otra vez atrás a la posición de la ley, dice, vuelvo nuevamente y leo para que tú sepas de qué te estoy hablando. Gálatas capítulo número 5, el versículo número 4, nuevamente digo, vos vacíos sois de Cristo, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Wow. Una vez aceptado a Cristo como tu único y exclusivo Salvador personal y te proselitas nuevamente a hacer, aleluya, juntamente para con la ley o para estar en movimiento sionista o para estar buscando otro evangelio, porque el mismo apóstol le dice a ellos, no es que haya otro evangelio, porque dice que si viniese un ángel del cielo predicando otro evangelio que no sea este, sea llamado anatema. Es claro en torno a esto lo que el apóstol establece, amén, aleluya, para que el pueblo pudiese
amén, crecer en la disposición de la gracia de Cristo, porque el pueblo no estaba llamado a ser proselitado, no estaba llamado a estar bajo la ley, estaba llamado para estar bajo la fe de la gracia de la justificación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en el capítulo número 5, amén, el versículo número 22 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencia. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seáis codiciosos de vanagloria. Aleluya. 26. No seáis codiciosos de vanagloria. Gloria a Dios. Sin embargo, ese es el plato que hoy en día se está dando para que la gente coma. Eso es lo que se le está vendiendo a los estudiantes de seminario. Eso es lo que se le está vendiendo a personas, amén, aleluya, que están entrando nuevamente en el ministerio. Aleluya. Codiciosos de vanagloria. No, a ti sí, cuando tú tengas tu título, la gente te va a tener y tú vas a ver cómo te van a mirar y tú vas a ver cómo te van a poner a ti en un pedestal. Déjame decirte, el único que debe estar en ese pedestal es Cristo. Porque Él fue el que pagó el precio en la cruz de Calvario por nuestros pecados. No eres tú, no soy yo, no importa cuántos títulos yo pueda tener. Y si los tenga en un momento dado, gloria a Dios que los tenga. Amén, aleluya. Pero todo esto, como el apóstol decía, lo pongo por estiércol. Aleluya. Lo pongo como por estrado. Amén. A Cristo primeramente. Y lo demás es para ayudar en esencia en torno a lo que es en Cristo. Pero me glorifico en Cristo. Aleluya. Yo vivo mi vida para Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. Porque los afectos y la concupiscencia de esta tierra, amén, aleluya, no son dentro de la posición dada. Dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándoos los unos a los otros. Sin embargo, hoy en día, gloria a Dios, podríamos decir que han establecido como si fuera un renglón, y dentro de ese renglón han establecido pastores, aleluya, que son bendecidos, pastores que son bendecidos, y bajo ese renglón dicen prosperados, que tienen esto, que tienen aquello, que tienen lo otro, tienen mansiones, tienen vehículos nuevos, tienen aviones, tienen todo lo que sea, porque esos son los que son realmente bendecidos. Mas sin embargo, cuando Dios llama a cada uno respectivamente dentro de diferentes posiciones dadas. Aún el esclavo, amén, aleluya, reclama la porción bíblica que puede seguir siendo esclavo y amando a su Señor, aleluya, pero libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a través de Él, aleluya, que recibimos esa libertad. No es en la posición dada físicamente aquí en la tierra. En el capítulo, amén, aleluya, hablando ahora el apóstol, alabado sea el Señor Jesús, aleluya, acerca de lo que es la envidia entre unos y otros, alabado sea el Señor Jesús, declara específicamente que no debemos de estar bajo esa disposición de estar buscando nada que es contorno a la carne, alabado sea el Señor Jesús. Qué triste y qué lamentablemente es, amén, aleluya, escuchar a ministros varones del Señor, aleluya, en un momento dado, hablando, amén, de hay que volver al pacto abrámico, cuando estamos hablando del nuevo pacto, que es, cuyo mediador es Jesucristo, es nuestro autor y consumador de esa fe, el cual fue confirmado por su sangre, comprende a todos los que creen en Él, experimentan de Él el nuevo conocimiento. Gálatas 4:24 lo reclamo así. Hebreos 7:22, amén. Luego en Hebreos 8 del 6 en adelante, aleluya. También el 9, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya.
donde te dice claramente, el 9:15, amén, aleluya, te dice la porción bíblica, aleluya, en cada uno de ellos, y el 12, el 24, los pactos divinos eran ratificados por el sacrificio de una víctima, para manifestar que sin expiación no podría haber comunicación de bendición a la salvación divina para con los hombres. En otras palabras, la expiación no es otra cosa sino que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Había que haber una víctima. Y la víctima, en el caso del pacto que Dios tiene para con nosotros, en lo que concierne, aleluya, a la gracia, fue Cristo. Por eso es que muchos no te presentan al Cristo, aleluya, crucificado, porque para los efectos de ellos es una víctima. Porque no se puede presentar un Cristo así tan debilucho, que lo dejan matar, tan así que se deje, que lo lleven a Cuarenta Cruz del Calvario. Pero habían profecías establecidas de los profetas anteriormente diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice, habemos de verlo, amén, aleluya. Y dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Escondimos de él el rostro, y esconderemos siempre el rostro de Dios cuando no le aceptamos como el sacrificio vicario en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Redentor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Por eso les digo claramente, amén, que es necesario que cada creyente esté consciente, aleluya, de que los creyentes eminentes que había entre el pueblo y que había pactado con su hacedor, aleluya, y eran favorecidos con el establecimiento del nuevo pacto establecido para con Dios, amén, los favores temporales que habían de aquel entonces, porque en la ley era temporero, cada año había que hacer sacrificio. Jesucristo murió una vez y ya no tiene que morir nuevamente. Hay muchos ignorantes que hablan de Jesucristo, que si viene otra vez, que el mundo lo va a volver a crucificar. Ignorantes como yo solo, amén. Porque él solamente vino una vez, aleluya, muere en Cuarenta Cruz del Calvario, y ya de ahí en adelante, alabado sea el Señor Jesús, al tercer día, de sí mismo él dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo, y como yo la pongo así, la vuelvo a tomar. Un pacto es, en rigor, un convenio hecho entre dos partes. Entre los antiguos era ratificado por un juramento, se apelaba a Dios como testigo. En Génesis 21, el 31 y el 31, 50, las partes contratantes comían sal juntas, amén, aleluya, como lo hicieron con Jacob y Labán, en Génesis 31, 46, Levíticos 2, 13, Números 8, 19 o 18, 19, dividían el animal entre dos porciones y pasaban entre ellas, amén, aleluya, como en Génesis 15, Jeremías 34, 18 y 19, cuando una de las partes contratantes es infinitamente superior a la otra, como sucede entre el pacto celebrado entre Dios y el hombre, el convenio, por lo que respecta a Dios, asume el carácter de su promesa. En otras palabras, es a través de Dios que establece, amén, aleluya, esa disposición del pacto para con el pueblo de Israel, pero era para que cada vez que ellos sacrificaran, amén, un cordero, año tras año, amén, aleluya, que lo tenían que hacer rigurosamente y tenían que hacerlo cada vez que pecaban, tenían que presentarse ante el sacerdote y tenían que hacer, amén, aleluya, todos los regulamentos de la ley, porque de otra manera, aleluya, anualmente todavía tendrían pecado para con ellos, mas Jesús muere en Cuarenta Cruz y es una sola vez y luego viene el juicio. Entonces establecemos claramente, amén, aleluya, que pero esta promesa se halla a menudo limitada por ciertas condiciones
que debe llenar el hombre, como es la circuncisión, la obediencia a los mandamientos, etc. Esto era conforme a la ley. Pero cuando vino Jesucristo, aleluya, en el nuevo pacto, ya los regulamentos y todas las posiciones dadas de la ley, aleluya, pasaron de un lado a otro. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Cuando estamos hablando del apóstol, estamos hablando en el libro de Gálatas, aleluya, el lugar era posiblemente Corintio o en Éfeso, y estamos hablando del año 52 aproximadamente, aleluya, donde aparece la epístola del apóstol Pablo, sea la de los Gálatas. En cuanto a ello, aleluya, hay 14 epístolas en el Nuevo Testamento que comúnmente se le atribuyen a Pablo, concluyendo con la dirigida a los hebreos. La autenticidad de las 13 primeras nunca se ha disputado. En cuanto a la última, muchos hombres, aleluya, buenos han dudado de que Pablo fuera el autor de la misma, y si bien más a los críticos del día son la opinión de que así lo fuese. Estas epístolas en lo que desarrollan son los principios del cristianismo para con toda la época, carácter, circunstancia, aleluya, y cuentan entre los más importantes documentos primitivos de la religión cristiana en lo que concierne a la epístola del apóstol Pablo. Concluimos, alabado sea el Señor Jesús. No hay que volver a la ley para aceptar a Cristo. Ahora están mezclándome a Cristo con la ley. Ahora es un despelote, una no mezclatura. Gloria a Dios. Y somos cristianos judíos. Y somos judíos cristianos. Favorece Jesús, amén. Pues tiene que definirte. O aceptas el Antiguo Testamento, que le concierne, aleluya, al pacto abrámico, o aceptas el Nuevo Testamento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien muere en cuenta cruz de Calvario, aleluya, y te justifica de una vez y para siempre es Cristo. Justificado pues soy por la fe, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en Cristo justamente crucificado. Cuando Él muere en cuenta cruz del Calvario, se hace Él a sí mismo maldición, aleluya, por nosotros. Y muere en cuenta cruz del Calvario, sí. Y es crucificado, sí, aleluya. Y Dios lo permite, sí, Señor. Por eso es que a Pedro hay que decirle: Señor, te reprenda, Satanás, porque le decía al maestro: en ninguna manera te acontezca esto. Aleluya, gloria a Dios. Y todavía hoy en día encontramos a muchos creyentes, aleluya, que no quieren presentar la posición, aleluya, de la vía crucis, aleluya, y del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, porque presenta a un Cristo muy débil. Pues déjame decirte, aleluya, el verbo de Dios que se hizo carne, aleluya, gloria a Dios, fue el que me justificó a mí, fue quien te justificó a ti, aleluya, porque Él se humanó, Él tomó este cuerpo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Él pasó por todas las vicisitudes que tú estás pasando, se puso en la posición en que tú estabas, aleluya, tuvo hambre, tuvo sed, aleluya, gloria a Dios, aleluya, pasó por todas esas vicisitudes, amén, aleluya, más al final del sacrificio le dice al Padre: consumado es, he hecho la obra que tú quieras. Pero antes de decir consumado es, le había indicado allá, aleluya, en el lugar el huerto, aleluya, gloria a Dios, donde estaba presentando el Señor, aleluya, como hombre a Dios, su posición y sus cuitas. Amén, aleluya. 3 veces le estaba orando al Señor y le dijo claramente: si es posible, pasa de mí esta copa. Como hombre padeció, como hombre, aleluya, trató de salirse de ese lugar, pero como Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, para Él la honra y la gloria, amén, dijo: mas no como yo quiera, sino empero como tú, oh Dios, aleluya. Se hizo, amén, como uno de nosotros, que es, aleluya, lo que hoy en día pone en tela de juicio a mucha gente acerca del Mesías prometido. Que por eso es que los judíos todavía no lo aceptaron.
Por eso que dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron Dios le potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque la posición de la profecía para el Antiguo Testamento, para los hijos de Abraham, para los israelitas, nuevamente digo, para los israelitas, es que habría de venir el Mesías. Y va a venir el Mesías. Hoy en día, estos mismos, aleluya, gloria a Dios, que se llaman a sí mismos prosélitos de la ley, están estableciendo de que ya no viene Jesucristo en gloria. Que nosotros tenemos que hacer el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos que hacer, aleluya, y fabricar el reino aquí. Por eso es que está todo el mundo buscando que es dinero, que es posición, que es, aleluya, la vanagloria. Te la leíamos anteriormente, la posición de Gálatas, que el Señor decía, amén, aleluya, a través del apóstol, aleluya, que nadie esté buscando esa vanagloria, más sin embargo, eso es lo que tú encuentras hoy en día, amén, constantemente. Lamentablemente, todo ministerio, con la excepción de este ministerio, te lo puedo decir ante el Señor, aleluya, no hemos dado un solo servicio, no hemos dado una sola prédica, aleluya, gloria a Dios, a través de los medios, amén, Ustream, YouTube, en Facebook, alabado sea el Señor Jesús, aleluya, donde te estemos pidiendo a ti absolutamente nada para que Dios te sane. Hemos creído que el Dios que nos ha dado a nosotros la sanidad, amén, aleluya, es capaz de sanarte, aleluya, y no tenemos que estarte vendiendo absolutamente nada. No te hemos vendido CD, no te hemos vendido absolutamente nada, no te estamos presentando dinero en lo absoluto, alabado sea el Señor Jesús. Y alguien dirá, pues por eso están pelados ustedes. Y yo digo, gloria a Dios, porque tú dices que nosotros estamos pelados, pero la posición está en que estamos siguiendo a aquel que se hizo nada, aquel que dejó todo en gloria, alabado sea el Señor Jesús. Aleluya, el que dejó todo, alabado sea el Señor Jesús, como el arquitecto del universo, y se hizo y se humanó como hombre, alabado sea el Señor. Dejó todo en gloria, alabado Dios, amén. Y tenía toda la autoridad, y tenía todo el poder, pero como hombre vino y murió en cuenta del Calvario. Estamos en tiempo en que hay un pueblo que lo que te hace es reclamando que tú le des. Yo te digo que el Dios a quien yo le sirvo, Él es el que da. Dios es el que provee. Dios ha provisto hasta el sol de hoy para con nosotros. Dios seguirá proveyendo porque es el Dios. Amén. No somos nosotros. No descansa sobre nuestros hombres. No descansa sobre los hombros de aquellos que tienen dinero. Aleluya, gloria a Dios. Porque la posición dada está claramente, alabado sea el Señor Jesús, aleluya, que esto no se compra ni con dinero. Cuando los discípulos estaban presentando el Evangelio de Jesucristo, aleluya, y ministrando, gloria a Dios, vino un Simón que se llama Simón el Mago, aleluya. Este vino hacia donde ellos y les dijo, ¿cuánto vale? Aleluya, ¿por cuánto ustedes me venden lo que ustedes tienen? Le dijeron los apóstoles, perezca tú y tu dinero. Hoy en día, sabrá Dios cuántos habían hecho negocio de eso. Cuántos de mis compañeros estuvieran haciendo negocio hoy en día. Porque se han presentado muchos magos, aleluya. Se han presentado muchas personas haciendo negocios. Sin embargo, el maestro que yo estoy predicando en Cruz del Calvario, antes de morir, cuando está haciendo su ministerio aquí en la tierra, dice que se llegó al templo, y cuando se llegó al templo vio lo que estaba aconteciendo y se indignó de lo que estaba aconteciendo. Dice que viró la mesa de los cambistas, aleluya, y reprendió a todos, amén, aleluya, y lo sacó con un fuete para afuera y decía, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Nuevamente, cueva de ladrones. Lamentablemente. Tienes que mirar si es que tú estás decidiendo estar en una cueva de ladrón o estás en la casa de Dios. En la casa de Dios, la diferencia que existe, aleluya, en cada una de estas
es de que no hay vanagloria, no hay disposición, aleluya, de gloria establecida